Mentalista. Advertencia. La siguiente historia es real. Se recomienda discreción. Esta es una historia que me pasó a mí. No fueron historias ni relatos ajenos, pues lo que vi y sentí fue tan real que posiblemente hubiese muerto. Esta historia sucedió hace ya 17 años, cuando cursaba el segundo grado de secundaria. En este momento tengo ya 30 años de edad y aún sigo sin saber qué fue lo que ocurrió. Aún lo recuerdo con claridad y dudo mucho que pueda olvidarlo hasta el día de mi muerte. Muchos no me creyeron e incluso cuando lo contaba a alguien más lo hacía en forma de historia, mas no como un hecho, pues yo mismo, como dije, nunca supe qué sucedió. En fin, la escuela organizó una salida general a un campamento a las afueras de Guanajuato, donde las momias y demás monumentos estaban a solo 20 minutos de distancia. Todo parecía un viaje normal. Yo nunca fui de muchos amigos, pues siempre fui muy tímido. En el camión que la escuela rentó me tocó ir junto a un compañero, el cual inmediatamente se fue con su grupo de amigos apenas arrancó el camión. Y me quedé solo. Esto nunca me afectó, así que para pasar el tiempo me coloqué mis audífonos con música pop de aquel tiempo. Varias horas después, una de las maestras que nos cuidaba nos dijo que ya casi llegábamos al centro de Guanajuato, el cual teníamos que cruzar para poder llegar al campamento en donde nos alojaríamos. Entonces saqué mi cámara. Era una automática Canon de mi padre, el cual dudó en prestarme ya que no era una cámara sencilla. Así es que con cuidado la saqué de su estuche y coloqué un rollo fotográfico nuevo. Comencé a sacar unas cuantas fotos hasta que llegamos a una zona a las afueras de la ciudad. Fue ahí que entramos a lo que parecía una reserva ecológica, llamada Cuenca de la Esperanza. En aquel entonces la entrada del camino no contaba con pavimento, y para cruzar se tenía que pasar por un camino de un solo carril, el cual era una presa. Era mediodía cuando llegamos y el paisaje que se notaba era increíble, pues al fondo de dicha presa los árboles se veían vivos y el agua parecía tan cristalina, como un lugar que te invitaba a nadar en él para refrescarte en un verano caluroso. Por supuesto que saqué varias fotos en lo que el camión cruzaba el camino. Al final de ese puente nos desviamos al fondo de dicho lugar, a los pies de la presa, donde por fin arribamos al campamento. Al bajar del camión nos reunieron y los guías nos dieron indicaciones sobre el comportamiento dentro y fuera de las cabañas y el comedor, así como las áreas cercanas. Al final nos mencionaron que las salidas nocturnas del dormitorio estaban estrictamente prohibidas, pues al ser una reserva federal había animales salvajes y se podían presentar ataques de los mismos. Una vez terminada la explicación nos asignaron una cama en una cabaña, así que cada quien acomodó sus pertenencias. Todas las camas eran literas de 2. La cabaña era un poco grande, pues constaba de 12 camas. En la entrada se encontraba el baño junto a las regaderas. En medio de las camas y al fondo un cuarto pequeño para el maestro que nos cuidaría. Por suerte me había tocado con los compañeros con los que me llevaba bien. Una hora después salimos y nos dirigimos al comedor. Finalmente, casi al anochecer, salimos del campamento nuevamente para visitar la ciudad de Guanajuato. Al pasar por la presa volví a sacar mi cámara para sacar unas fotografías de aquella hermosa vista. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ahora el paisaje se veía muerto, con árboles secos al fondo y el agua estaba sucia. Un aire melancólico y lúgubre se notaba, así como un aire pesado. De igual forma saqué fotos para compararlas una vez que revelara el rollo. El viaje fue increíble,
pues visitamos varios lugares como el famoso Callejón del Beso, y los guías nos llevaron a varias callejonadas, las cuales son muy concurridas y se relatan historias sobre estas mismas. Para las 9 de la noche regresamos, cenamos en el comedor y nos fuimos a las cabañas. Como jóvenes que éramos, no nos dormimos inmediatamente, así es que empezamos a bromear y a contar historias. La medianoche nos había llegado y el sueño comenzaba a ganarnos, por lo que poco a poco fuimos siendo menos los que aún seguíamos despiertos. Yo fui uno de los que se fue a dormir. La noche se había tornado gélida, por lo que me puse mi chamarra. Pero cuando comenzaba a quedarme dormido escuché pasos en el techo de la cabaña. Creí que eran aves, o ardillas, o algún otro animal. Pero el sonido no concordaba con ninguno de ellos después de analizarlo. Más bien, sonaban como pisadas con botas de cuero tipo colonial. Desconcertado, miré hacia el techo tratando de encontrar la ubicación exacta. Fue ahí que noté, en lo alto del techo, que había pequeños ventanales de unos 15 centímetros de alto por 15 de ancho. Pocos minutos después el sonido dejó de escucharse y cuando nuevamente me disponía a dormir, uno de los compañeros me llamó y comenzó a temblar, preguntándome si yo también había escuchado lo mismo. Fue ahí que verifiqué que era real. Estábamos hablando cuando otro chico habló. Brincó de su cama y empezó a llamarnos. Todos nos levantamos inmediatamente y fuimos con él. Nos señalaba al techo en los ventanales, donde decía muy asustado que había visto pasar a alguien. Después de eso, nos costó mucho trabajo volver a dormir. A la mañana siguiente parecía que podíamos olvidar lo que había pasado, pero para nuestra mala fortuna solo fue el inicio de aquello. Llegando al comedor no comentamos nada a nadie, solo nosotros lo sabíamos. Pero cuando estábamos por terminar el desayuno, varios chicos de otras cabañas se nos acercaron y preguntaron algo temerosos y confundidos si habíamos escuchado pasos en el techo la noche anterior o que si habíamos visto algo. Esto definitivamente nos heló la sangre, pues nunca dijimos nada, y todo parecía indicar que había pasado en todas las cabañas. Nos miramos unos a otros y todos aceptamos lo que había ocurrido. Más tarde, volvimos a la ciudad para visitar más lugares. Esta vez fueron las momias y algunas minas. Con respecto a la presa, siempre tomaba fotos cuando salíamos por la mañana y cuando volvíamos por la noche. Las 3 noches siguientes no ocurrió nada. Todos creímos que un posible animal había llegado al campamento y eso fue lo que había causado el ruido. Pero fue entonces al penúltimo día cuando todo empeoró, pues esta vez no salimos. Los guías nos pusieron actividades dentro del campamento. Antes había un pequeño río que bajaba de la presa, pero ahora no era más que un arroyo seco. Por ende, la tierra y la maleza se hacían presentes al cruzarlo. Entonces, para cruzar aquel arroyo y llegar a otra área destinada a las fogatas, había 3 formas de hacerlo. La primera era bajar al río y cruzar entre toda la maleza. La segunda, cruzar por un grueso tronco por el cual solo podía pasar una persona a la vez. Y tercero, por un puente de madera. Fue ahí cuando comenzó a empeorar todo. Pues algunos chicos que cruzaban, sobre todo de noche, afirmaban que sentían un aire extraño y oscuro, al grado de erizarles la piel. Pero nadie tomó conciencia de ello, pues pensaron que era normal por tratarse de un bosque solitario. Esa noche nuevamente se escucharon pasos en el techo y no solo esta vez todos vimos los pies de alguien. Inclusive, esta vez escuchamos los gritos de las chicas de las otras cabañas.
El maestro, que en noches anteriores no había escuchado ni visto nada por estar en un cuarto aparte, esta vez sí que escuchó los pasos y salió inmediatamente. Comenzó a hablarnos a todos para despertarnos, pero nosotros ya estábamos fuera de las camas. Incluso creyó que le habíamos jugado una broma, pero nuestros rostros le hicieron cambiar de parecer, por lo que nos reunimos y dormimos todos juntos en un solo espacio. El último día comentamos lo sucedido e inclusive preguntamos a los guías y estos nos dijeron que posiblemente había sido un zorro, que era normal que bajaran del cerro, pero esto no nos concordó, pues un zorro no tiene pies humanos y mucho menos usa botas. El último día, antes de irnos, fuimos a varios museos y más minas, así como el monumento al Pípila donde nos tomamos una foto grupal. Llegada la noche al pasar por la presa me dispuse a verla aún consternado por aquellos extraños cambios. Pero esta vez, una vez más, era diferente. Un aura malévola se sentía, por lo que no tuve el valor de voltear a ver y cerré las cortinas de la ventana del camión. Llegamos al comedor, cenamos y salimos al patio a realizar la última actividad del viaje, donde se realizaron varios juegos. Al final nos reunimos para una gran fogata, pero el exceso de soda me provocó querer ir al baño, por lo que crucé el gran tronco con mucha facilidad y me dirigí a los baños del comedor para darme cuenta que el baño de los hombres no tenía luz y que la única que se veía era el reflejo de la luna que entraba por las pequeñas ventanas de este. Un poco de temor me abordó, así que regresé al comedor y fui con la mujer que estaba de guardia. Pero cuál fue mi sorpresa al descubrir que estaba dormida y que por más que la llamé nunca despertó. Así es que me armé de valor, volví y entré al baño. Al entrar, al lado izquierdo se encontraba un gran espejo rectangular y del lado derecho estaban los mingitorios y al fondo las tazas. Así es que rápidamente abordé los mingitorios tratando de no pensar en nada más para poder salir lo más pronto posible. Pero ese fue mi gran error. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y sin querer giré mi rostro hacia la izquierda, donde estaban los cubos de las tazas. Fue ahí que los vi. Eran las siluetas de varios monjes que se encontraban encorvados y que caminaban uno detrás de otro. Al momento mi cuerpo se paralizó del miedo, pero alcancé a girar la cabeza hacia el lado opuesto para ver si no era un reflejo de afuera o alguna clase de broma. Pero cuando miré a la pared, otra fila de siluetas de monjes se habían aparecido, haciendo y proyectando sombras en donde no podrían existir. Intenté salir lo más rápido posible, pero todo fue en vano. Cuando me di la vuelta y quedé frente al espejo, este no reflejaba nada de lo que yo sí estaba viendo, como si fuera un gran hoyo negro. Y sin que pudiera procesarlo de forma inmediata, una sombra del tamaño de un niño salió de uno de los cubos y corrió a la salida. Mis pies no se movían. Y cuando por fin, aunque con mucho esfuerzo, logré moverme, el espejo nuevamente reflejó. Pero en él se notaron las sombras de aquellos monjes que seguían desfilando uno tras otro. Al intentar salir sentí como si alguien me sujetara los pies, de la chamarra y del cuello. Fue el 1,5 metros más largo de mi vida, ya que realmente me esforcé para salir. Inclusive tuve que sujetarme de la puerta para hacer el último impulso. Una vez que pisé fuera del baño, mi cuerpo instantáneamente se liberó y pude moverme libremente, por lo que corrí lo más rápido que pude. Llegué a ese gran tronco y al subirme, nuevamente sentí esa gran presión, la cual esta vez no me dejó moverme y ni siquiera hablar.
y aunque mis compañeros estaban a pocos metros de mí, no pude llamarlos. Como si alguien me tapara la boca y a la par sujetara mis pies para no dejar moverme. Podía retroceder sin ningún problema, pero no podía avanzar, por lo que me bajé del tronco y me dirigí al puente de madera, el cual extrañamente sí pude cruzar. Cuando me encontraba justo por la mitad de este, nuevamente me sujetaron los pies y el cuerpo, y fue en ese momento que sentí como una gran y maligna presencia me atravesó. No pude ver nada, pero lo que sentí no tiene palabras para describirlo. Era como si una gran presencia transitara por el río a través de mi cuerpo, el cual parecía minúsculo ante su presencia. Solo fueron unos segundos y una vez. Entonces terminó. Pude moverme nuevamente con total libertad y corrí con mis compañeros, los cuales al verme exaltado me preguntaron que qué había ocurrido. Me dispuse a contarles todo lo sucedido. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté en varias ocasiones. No me bañé a la mañana siguiente y desayuné muy poco. Antes de irnos regresé al baño y pude sentir aquella abrumadora aura. Entré y pregunté si se necesitaba algo o podía ayudar. Después de que dije estas palabras, el aura se redujo y mi miedo disminuyó. Como si pasara de estar al acecho a descansar y estar menos tenso. No recibí respuesta, pero el ambiente se relajó e inclusive parecía haber más luz. Salí más calmado y antes de subirnos a los camiones me acerqué a uno de los guías y fue ahí cuando por fin nos contó. La presa había sido construida por el pueblo para guardar el agua de las lluvias y evitar las escaseces. Pero la gente era mala y comenzó a matar a las personas, mujeres, niños, ancianos, y para desaparecer los cuerpos los arrojaban a la presa. Y estos se iban al fondo. Muchas veces la policía enviaba buzos para recuperarlos, pero inclusive estos terminaban muriendo al fondo por las hierbas que había y que no los dejaban salir a flote. Así que muchos cuerpos seguían dentro de la presa. Por ende, se había clausurado y quedado en el abandono. Una vez escuchado esto, regresé al gran tronco y pensé en todas aquellas almas que seguían allí. Pero, ¿y los monjes? ¿Qué tenían que ver? Fue en ese momento que al ver hacia el río seco pude ver los rostros de aquellos que estaban sufriendo y habían sido asesinados en el pasado, y fue algo escalofriante, pues era de día y nunca creí que eso pudiera pasarme. Inclusive cuando llamé a un compañero, este me dijo que no veía nada. Así que lo vi y me retiré. Me subí al camión y traté de olvidar lo que había ocurrido. Días después llevé a revelar los rollos que tenía para ver las fotos. Pero cuando llegué, el encargado me dijo que si había hecho algo con el rollo antes de entregárselo. Lo cual me extrañó porque no había hecho nada, pues la cámara era automática y al momento de sacar la última foto, este se regresaba solo y además podía sacarlo sin que sufriera daño alguno. Cuando pregunté que qué había ocurrido, me entregó un sobre con varias fotos dentro, pero al sacarlas, todas estaban quemadas. Mi rostro confundido le preguntó si no había cometido algún error. Pero cuando me entregó las demás fotos de otros rollos, descubrí que las únicas fotos que se dañaron fueron las que saqué del campamento, sobre todo las de aquella presa. Todas y cada una de las 36 fotos se habían perdido, por lo que nunca pude comparar los cambios que ocurrieron. La única foto que se salvó fue la última, una que saqué junto a mis compañeros en aquella fogata, de aquella última noche donde creí que moriría. Por último, hace apenas un par de años visité a una señora que dicen que es espiritista.
Cabe aclarar que siempre he sido escéptico a pesar de todo lo que me ha pasado y por mis creencias. Siempre trato de buscar un sentido razonable y lógico a todo lo que ocurre. Esto no deja de lado que sepa que aún hay cosas que no se pueden explicar con la ciencia, por lo que al llegar con esta señora llegué un poco creyente, la cual me vio fijamente. Cuando me habló me dijo que la ropa que llevaba puesta opacaba mi aura, pues me gustaba vestir de negro y dijo que esto opacaba lo que yo era en realidad. Ella me miró y comenzó a decirme algunos datos sobre mí, a los cuales en realidad no les tomé mucha importancia, ya que eso era notorio para alguien que observa mucho. Después, en el momento en que lo pensaba, me dijo que aunque no le creyera por ser engreído, ella me diría lo que soy. Después dijo ciertos datos que nadie conocía y que muy difícilmente yo se los revelaría a alguien. Después de que esto sucedió, comencé a creerle un poco más. Aquí fue donde me dijo que era un alma vieja y que por eso siempre buscaba respuestas. Dijo que una de mis cualidades eran los portales, lo cual no entendí bien a lo que se refería. Cuando le pregunté, no me quiso decir. Solo me dijo con tono serio: te recomiendo que nunca estés en un cuarto a oscuras y que éste tenga un espejo. Inmediatamente recordé lo que hacía años me había ocurrido y la sangre se me heló. Ya no pregunté más, pero por su mirada estoy completamente seguro que lo sabía. Esto me regresó a la mente lo que de niño me había pasado y por eso quiero compartirlo, para saber si alguien más ha vivido algo similar. Gracias de antemano por haber escuchado mi historia. Espero que tú o el documentalista sean uno de aquellos que me creen. Y de no ser así, espero que haya sido una buena historia.